francés François de la Rochefoucauld dijo: no se desprecia a todos los que tienen vicio, pero sí a los que no tienen virtud. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Este señor de la Rochefoucauld es uno de mis favoritos. Me dice cada cosa, mire, ¡puf!, directo a la yugular. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por los errores del pasado no se puede pagar toda la vida. Hay que fijarse un poco en el presente. Hay errores que traen graves consecuencias. Es fácil pedir perdón cuando el daño está hecho. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Ana, tú eres la demandante de este caso. Descríbeme quién es Janet, por qué la demandas y qué exiges para resolver esta situación. Sí, Janet es mi ex suegra. Lo que pido es recuperar la custodia de mi hija, que perdí por la culpa de esta mujer, que ha hecho lo imposible por quitármela. Déjeme le cuento cómo perdí la custodia de mi hija. A los 14 años, yo conocí a Mateo, que es el padre de mi hija. Él tenía 18 años. Yo estaba pasando por muchos problemas en mi casa. Mi papá golpeaba a mi mamá. Yo no sabía qué hacer, yo me sentía frustrada. Y con él me sentía protegida. Decidí ir a vivir con él para sentirme mejor yo misma. Él era drogadito, le hacía el ácido a la cocaína. Él me dijo que si yo lo hacía me iba a sentir mejor yo misma. Empecé a hacer cocaína. A los 15 años yo me embaracé de mi niña. Yo pensaba que ella iba a estar contenta y me iba a apoyar, pero no fue así. Ella negaba a mi niña, quería que la abortara. Yo no sabía que era... Y yo temía por mi vida y por la de mi niña. Yo hablé con Mateo y le dije, ¿sabes qué? No podemos seguir así, tenemos que mudarnos de aquí. Agarramos un apartamento. En el apartamento yo me seguía drogando, traté de parar, pero ya era muy difícil. Yo ya estaba metido. Durante el embarazo también. Sí. Ok. Una noche, Mateo se metió al baño. Duró un buen tiempo en el baño. Yo dije, pues, ¿qué está pasando? Toco la puerta y no me contestaba. Entonces, yo abro la puerta y me encuentro con él tirado en el piso, con mucha espuma en la boca. Yo no sabía qué hacer, tenía miedo. Entonces dije, ¿qué hago? Le hablo a la policía. Cuando llega la policía, y era demasiado tarde, había muerto. Yo frustrada dije, ¿qué hago? Murió Entonces, de una sobredosis. Sí. Entonces, cuando llega la policía, encuentra drogas y le hacen un examen de sangre a mi hija. Y en la sangre de mi hija encontraron residuos de la cocaína. Y de eso me metieron presa. Duré un año en la cárcel. Estaba en terapias para mejorarme. Yo lo único que pensaba cuando estaba tomando esas terapias es mi hija. Yo quiero lo mejor para mi hija, yo quiero verla porque no la podía ver. Esa era mi motivación para seguir adelante, mi niña. Cuando salí de la cárcel, porque el gobierno la tenía, vieron que me recuperé y había dejado eso, me regresaron a mi niña. Ok. Yo ya no podía pagar ese apartamento, lo había perdido. Decidí ir a un shelter home. Fuimos a un shelter home, ahí me ayudaron a buscar trabajo, junté suficiente dinero para rentar un cuarto. Me mudé ahí con mi niña y un día fui a la tienda, metí a mi niña en el carrito. Ella tenía 3 años, nunca me había hecho esto. Yo estaba viendo la ropa, observando a mi niña también que estuviera bien. Y en menos de 2 minutos oigo que mucha gente estaba gritando, había un caos. Cuando volteo, mi niña ya no estaba en el carro. Yo desesperada, buscando por toda la tienda, no encontraba a mi nena. Cuando salgo afuera, la encuentro tirada. Había atropellado un carro. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Cuando llego al hospital, me dicen que mi niña se había rompido una pierna. Y yo, se encuentra esta mujer ahí. Yo pensaba que me iba a dar un abrazo, a apoyarme, y lo único que hizo fue insultarme, decirme de cosas. Yo en ese momento estaba frustrada. Empezamos a discutir y tanto que me frustré que eso terminó en una pelea. Ella le llamó a la policía, llegó la policía. Después de eso, ella abrió un caso, me logró quitar la custodia de mi hija y ahora ella se la quiere llevar a México. Ella no tiene papeles
Y si se va a México, ya no voy a poder ver a mi nena. Y ella es todo lo que necesito. Ella es mi motivación. Yo por ella, aquí tengo pruebas, que ya no le echo a la droga. Trabajo y le hago de todo. Ven. O sea que el departamento de niños le dio a ella ahora la custodia de la nena. Sí. ¿Y ella la tiene hace cuánto tiempo? Hace 2 años. Hace 2 años. Durante esos 2 años, ¿tú has podido ver a la niña? Sí. ¿Cuántas veces la ves? Cada 15 veces. ¿Cada 15 días Sí, la ves por cuánto tiempo? 2 horas, pero ella tiene que estar presente. Sí, tiene que ser Tiene que supervisada. ser supervisada. O sea que cada 15 días tú te pasas 2 horitas con la nena y supervisada por ella. ¿Y cómo se comporta la nena contigo durante esas 2 horas? Ella está contenta, me abraza, me dice mami. Ella te dice mami. Ok. ¿Y cómo le dice a ella? No le llama por nada. No le No, dice. la nena me dice mami también. No te dice mami. Sí, sí me dice No mami. te dice mami. Ok, vuelve a tu podio. Bueno, esta carta está reciente, habla de que esta paciente está siempre expuesta a exámenes de orine sin ella saber cuándo son y se han conducido estos exámenes y no ha habido nada positivo hasta el día de hoy. O sea, que dice que estás limpia o llevas limpia. Sí, doctora, pero eso es solamente nada más para conseguir la Y custodia de aquí la también niña. dice que te evaluaron unos psicólogos y que han determinado de que estás capacitada de nuevo para tener a tu hija. Ok, perfecto. Entonces tú me dices que ella quiere llevarse a la niña a vivir a México. Ok, perfecto. Jane, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, yo no puedo permitir que usted le dé la custodia a esta señorita. Yo tengo evidencia de la custodia de la niña es temporal, pero yo la quiero definitivamente porque la queremos adoptar. La quiero adoptar. Yo pienso que Ana es una mala mujer, no puede estar con ella, es drogadicta. Eso en el Por el pasado. descuido de ella, doctora, por eso la niña la atropellaron en ese incidente. Y por el descuido de ella es que la niña ahorita está malita. Aparte de eso, yo también traigo evidencia de que la niña tiene hiperactividad y tiene que... Bueno, no hay duda alguna que una niña que nació... Pero es por culpa y donde de... tenía... tu hijo también tiene que haber contribuido en algo porque él era drogadicto también. Sí, doctora, Y era el pero papá. él necesitaba apoyo, doctora. Si ella lo hubiera apoyado, entonces... Perdóname, él tenía 18 y ella 14. Él era el adulto. ¿Y dónde estabas tú? Yo Cuando tu hijo necesitaba apoyo. Yo en ese momento ¿Qué estaba pasaba soltera, con- doctora, y yo tenía que trabajar. Yo no sabía de lo que estaba pasando hasta que pasó todo este incidente y la niña por eso nació así. Entonces no apuntes tanto porque tú tampoco fuiste tan buena madre. Pero ella era la que estaba embarazada. Ella tenía que saber que no tenía que consumir eso. Tu hijo hacía drogas. Tenía 18 años. Metió a una niña en su casa. Ella se le metió ahí, doctora. Pero por ella era la todo. niña, él era el adulto. ¿Por qué quiere Sí, tapar doctora, el sol pero- con un dedo? Me insultabas, te la pasabas insultándome, diciéndole que estaba con otros Ok, hombres ahora para que me escúchame dejara. esto. La primera vez que a ella le quitan la niña, que ella está en prisión, ella estuvo en prisión ¿cuánto tiempo? 2 años, ¿correcto? 1 año. 1 año. Tú tuviste todo 1 año Doctora, para yo pedir la que- custodia de la niña, para adoptarla, para cuidarla. Entiendo eso, y sí. evitar el segundo problema, por Sí, yo ejemplo. entiendo eso, doctora, pero yo estaba muy mal en ese momento. En ese momento yo quedé muy deprimida porque realmente a mí me pudo mucho. Él es mi único hijo, era mi único hijo, y pues yo quedé en depresión y por eso fue que de aquí que me rehabilité de eso. ¿Y cómo crees que yo estaba? Entonces, no cuidaste al muchacho porque estabas trabajando y luego no adoptaste a tu nieta porque estabas deprimida. Sí, pero ya ahora Yo ya nada estoy más bien estoy y ahora resumiendo quiero. tu testimonio. Ok. Ella consumía Era joven, no drogas, sabía lo ella que hacía. consumía Entonces tú drogas tienes cuando ahora estaba una embarazada. orden temporaria de como guardiana de la niña menor. Sí, yo por eso necesito que me dé la custodia de esa niña totalmente, doctora, porque va a estar mejor conmigo. ¿Por qué va a estar mejor contigo y por qué te la quieres llevar a México? Bueno, yo ahorita ya tengo mi pareja, yo estoy estable, ahorita tenemos una mejor oportunidad en México, allá están mis padres, ellos me van a ayudar a cuidar a la niña, necesita muchos cuidados esa niña, yo voy Esa a estar niña ahí al necesita a su madre, 100%. nada mejor que su madre. No, Ok.
Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Yo me llamo Aarón. Usted está aquí apoyando a la demandada de este caso. Sí. ¿Cuál es su declaración? Yo soy novios con Jeanette como unos 3 años y medio. Yo me dedico en el trabajo de petróleo. Últimamente se me ha presentado una oportunidad grande de irme a México a trabajar, ganando mucho más dinero. En el tiempo que yo he conocido a Jeanette, me he acercado mucho a la niña, la quiero y la amo como si fuera mía. En este momento yo pienso que las personas adecuadas en el sentido financiero y de madurez somos nosotros. ¿Cómo es tu relación? Porque yo me percato, quizás tú eres más joven que ella. ¿Él es más joven que tú, Janet? Sí, es más joven que yo, pero ¿Cuántos años tú le llevas? son nada más 7 años. ¿Cómo es tu relación con tu pareja? Pues está bien, tenemos una relación buena. Tenemos problemas como cualquier otra pareja. Nuestra relación es buena, doctora, nuestra relación es buena y por eso somos los mejores candidatos para adoptar esa niña. Ok, pasemos al testigo de la demandante, por favor. Gracias. Y va invitando a nuestros expertos, por favor, la doctora Carolyn Maldonado y la doctora Geisha Menéndez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre es? Laura. Laura. Ok, Laura, estás aquí apoyando a la demandante. Correcto. ¿Qué vienes a decir? Bueno, mire, yo soy vecina de Janet y de este señor aquí presente y Ana viene siendo amiga mía. Ana, la verdad, se ha acercado bastante a mí y pues yo creo que aquí lo que más me mortifica es la niña porque esto es intolerable y se lo digo porque yo soy madre de familia, tengo 2 niños menores y discúlpame, Janet, que comente esto, pero tanto he escuchado gritos y todo esto que me he dado a la tarea de videograbarlos. Vivo a pared con ellos y a través de la cerca tuve la oportunidad una vez de videograbarlos y pues tengo evidencia sobre la situación. Ok, veamos, señor director. No me importa la niña. No me esté escuchando. Te voy a dar. Esta es mi casa. Por eso Doctora, yo no puedo tener a mi hija en eso. Y Qué bonito se llevan ustedes. Pero lindo. ¿cómo tú Y haces veo que eso? te has acercado mucho a la niña y la quieres mucho a su padre. Doctora, ese era un momento de frustración, doctora. Pero si en un momento de frustración actúas de esa manera, No. eso significa que está dentro Doctora, de eso ti. No, solamente eso no es es algo, siempre. fue una discusión que Fue una tuvimos, discusión de es pareja, como todas por- las parejas, doctora, de ¿Por qué no? repente yo le tuvimos puedo decir discusiones, que ella no ha para grabado mí esto con es las incansable, porque no sí, nada pero más no es ¿por qué no notificar grabó? a la niña de Ana. Pasa a Todos los menudo días, esto. doctora, no. Silencio, esto pasa a menudo. A menudo, doctora. No, y no no nada es más me cierto, preocupa por Ana, que la verdad ha sido una muchacha intachable, él lo ha demostrado. Me preocupa la niña de Ana y no nada más esto, su niña también viene a jugar con mis niños. Y me preocupan mis niños porque yo ya estoy cansada que mis niños también estén escuchando todos estos gritos Pero esto no es constantemente. diario, no es Ok, diario. perfecto. Muy bien, ok, gracias. Esta es la evidencia que se presentó, hay que aceptarla. Ok. Doctora Maldonado, hablemos de estos niños que nacen adictos ya... Nacen adictos a la droga y al alcohol en casos como este. Ellos nacen adictos a la droga y al alcohol. En el caso de la cocaína, pueden tener muchos daños. La cocaína es un vasoconstrictor bien potente. Por lo tanto, dentro de la barriga pueden haber desprendimiento de la placenta, parto prematuro. Los niños salen mucho más pequeños. Cuando nacen con un temperamento que cambia mucho, lloran demasiado, pueden nacer con bajos niveles de oxígeno en la sangre. Y el problema mayor también es que los niños no tienen las enzimas dentro de su cuerpo para procesar la cocaína. Por lo tanto, mínimas dosis es mucho más potente en los niños, no nada más porque el cuerpo es más pequeño en comparación al cuerpo de un adulto, pero es que no tienen el sistema para procesarlo y eliminarlo. Ahora, doctora, aquí los dos prospectos son para mí inseguros para esta criatura. Mi impresión, fíjese, no es tan solo esto que pasó, que la niña estuvo expuesta a la droga, sino también el medio ambiente en que este niño se está criando. Muy importante. Súper. Decisión del caso. Primero, los padres tienen un derecho constitucional de estar y criar a sus hijos y de tener sus compañías.
Naturalmente, un padre que no es apto o que pone en peligro la vida de su hijo, pues es un padre que no se va a considerar para la custodia. Pero yo creo que esta muchachita ha demostrado tener la capacidad, si tuviera un poquito más de apoyo de las seres cerca de ella, pues fuera mucho mejor. Okay. Yo creo que tu hija y tú merecen una oportunidad de estar juntas. Yo creo que tú has aprendido lecciones muy fuertes. Y ya tú sabes que una más va a ser la vencida. Pero ante el escenario que tengo de este lado y la probabilidad de que esta niña crezca en un hogar totalmente disfuncional, con una persona que pelea y una madre que al final también no supo cuidar a su hijo, prefiero que la niña ande con su madre que con su abuela paterna. Te concedo la demanda en su totalidad, custodia para la madre, he dicho, caso cerrado. Contrato con alrededor de 200 asilos y yo no puedo estar todo en cada uno, pero sí cada cierto tiempo, aproximadamente cada mes,